Aprovechemos que estamos de pie y vamos a buscar en las Escrituras el Evangelio de Mateo. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Sí, amén, aleluya. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Gloria al Señor, que Dios bendiga el coro, amén. Amén. Qué preciosas las alabanzas, amado hermano, que entonan. Sí, amén, Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Mateo, capítulo 16. Sí, amén. Vamos a leer la palabra del Señor, donde dice la confesión de Pedro, está en el versículo 13. Bendito Dios. Gloria al Señor. ¿Lo encontró? Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 16, versículo 13. Vamos a leer, santo es el Señor, unos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y desde entonces, sigo leyendo, y desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, y de los principales sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Gloria al Señor. Amén y amén. Amén. Oremos al Señor, hermanos, amén, que Dios nos dé su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu divina presencia, amado Dios, para orar en esta hora junto a mis hermanos y pedirte, Cordero de Dios, que por misericordia nos dé tu palabra. Dios mío, te damos gracias, Señor, por esta bendición de poder estar aquí hoy día, último día de aniversario, compartir con mis hermanos, Padre Celestial, tu palabra, que nos bendice, nos ayuda, nos guía, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera en nuestro camino. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu infinito amor y tu misericordia. Dios mío, háblanos en esta hora, queremos oír tu palabra. Y te pedimos, Cordero de Dios, que por misericordia, Padre Celestial, use mi vida para entregar esta palabra. Guíame, reconozco que dependo de ti. Dios mío, Padre, soy polvo, simplemente barro, Señor, y el único grande, poderoso, alto y sublime eres tú, mi Señor. Y yo te pido que uses mi vida conforme sea tu voluntad para entregar esta palabra. Y mientras la predico, sana a los enfermos, levanta a los caídos. Dios mío, Padre Celestial, por amor de tu nombre, yo predicaré, lo haré para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria es del Señor, hermano. Levante su mano, diga: gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.
Dios les bendiga. Amén. Si alguien quiere pasar más adelante, pasen, están todos atrás, que adelante hay sillas. En el colegio el que se sentaba atrás eran los más mal portados. Siempre los mal portados iban a ganar al fondo, bien escondidos allá. Y los profesores les vengan adelante. Santo Dios. Aquí no es igual, pero les estoy poniendo un ejemplo. Si quieren pueden venir más acá, hay sillas, hay bastantes sillas vacías. Santo es el Señor. O sea, si la iglesia fuera de 1 kilómetro, usted se iría a ganar allá atrás. No, la primera fila tiene que estar ahí usted escuchando la palabra, atento a la palabra del Señor. Dios bendiga a los obedientes, amén. Que vinieron de inmediato a ganarse al frente. Santo es el Señor. Si mi pastor me dijera a mí, gánense adelante, sabe, yo corro y me siento. Se fue el gozo ahora. Porque mientras usted no le diga algo a los hermanos o les pida algo, santo, todo está bien. Usted le dice al hermano algo tan chiquito, hermano, corra, no se corre. Hermano, gánese acá, no se gana. Hermano, hágale, no le hace. ¿En qué le cuesta pararse? Amén, vamos a ganarnos allá. El pastor dijo. ¿Y por qué tengo que obedecer? Porque la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Santo. Una obediente viene ahí, vamos. Eso, gloria al Señor. Por lo menos hay que obedecer acá. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Alabado sea el nombre del Señor. Esto que leímos hoy día, esta palabra que hoy día hemos leído, amado hermano, ocurre en Cesarea de Filipo, una región. Esto ocurrió inmediatamente después que Pedro confiesa por revelación del Padre que Jesús es el Cristo. ¿De qué estoy hablando? Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, en lo que hoy día hemos leído desde el verso 13, capítulo 16 de Mateo. Y dice la Escritura, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire, a Cristo le interesa saber qué dice la gente de él. Y unos dijeron: aquí hay gente que creen que tú eres Jeremías. Miren lo que creía la gente. Parece que algunos creían en la reencarnación. Parece que resucitó Jeremías y tú eres Jeremías. Eso le están diciendo. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres, o alguno de los profetas, dicen. Santo es el Señor. Y luego Jesús le pregunta, bueno, cuando nosotros preguntamos afuera a la gente del mundo, ¿quién dice usted? ¿Quién es Jesús para usted? Vi una entrevista que hay en YouTube acerca de unos americanos, bueno, está traducido al español, unos americanos aquí le preguntan a la gente en la calle: ¿quién es Jesús para ti? Y sabe que la mayoría de la gente responde cosas como: Jesús fue un buen sanador. Dicen: Jesús fue un buen maestro. Otros dicen: Jesús fue el maestro de maestros. Santo es el Señor. Y tienen distintas concesiones en su mente, tienen distintas opiniones de Cristo. Santo es el Señor. Y uno entiende a la gente de afuera, porque la gente está perdida, porque la gente no conoce de Jesucristo, porque la gente no sabe. Santo es el Señor. Pero Cristo luego voltea la pregunta a los discípulos y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Santo es el Señor. Y si usted le pregunta a un hermano: ¿quién es Jesús para usted? ¿Qué diría el hermano? Y a veces algunos se quedan igual que los apóstoles, todos callados. 1, 2, 3, momia es. Nadie habló, todo el mundo callado, no sabían qué decir, porque a veces no sabemos, si nos preguntan de repente, como que nos quedamos pegados y no sabemos qué decir. Y Pedro saltó y dijo: tú eres el Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo Pedro? Pedro lo está reconociendo en medio de Israel, donde Jesús era rechazado, donde no creían que él era el Mesías enviado y el Mesías esperado por los judíos. Los judíos esperaron al Mesías cientos y cientos de años. Había una profecía desde Isaías, 700 años antes de que el Mesías vendría. Estaba profetizado que Jesús vendría a esta tierra, pero pasaban año tras año, generación tras generación, y no venía. Cuando vino, no le recibieron, no le creyeron. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, dice San Juan.
Santo es el Señor. La gente no recibe a Jesús como el Mesías, como el prometido, como el enviado, como el Cristo. Santo es el Señor. Y Pedro está diciendo una revelación maravillosa. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos reconocen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y saben, hermanos, que es maravilloso porque Jesús reconoce algo en Pedro. Y dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Porque aquí nadie cree en mí, está diciendo el Señor. Los judíos, los religiosos, los sacerdotes, las autoridades, nadie me reconoce. Esto no te lo contó alguien aquí abajo. Esto no te lo declaró la religión. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermano? ¡A su nombre! Entonces, amado hermano, gloria al Señor. Y Jesús habla acerca de la declaración de Pedro, que es extraordinaria y que es la base del Evangelio. Y que el Evangelio se centra en eso, en que el Padre amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos saben que el Evangelio se resume en San Juan 3:16? Entonces, en esta declaración de Pedro, que es tan extraordinaria, Jesús dice, sobre esta roca. ¿Sobre qué roca? Sobre lo que Pedro está declarando. Porque los católicos que me están escuchando y viendo van a decir, ve, sabemos que la iglesia está fundada sobre Pedro. Jesús no dijo sobre Pedro. Jesús está hablando de la declaración que dijo Pedro. Santo es el Señor. Porque Pedro no es roca. Alaba lo que él vive. Pedro es piedrecita. Bendito sea Dios. La roca es Cristo. ¡Aleluya! Cristo es la roca eterna. Cristo es la piedra angular, desechada por los edificadores. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Entonces, amado hermano, Jesús dice, sobre esta roca. ¿Sobre qué roca? No sobre Pedro. Pedro era un hombre mortal. Jesús no iba a edificar la iglesia sobre un hombre mortal. La iglesia está edificada en Cristo. Edificados, dice Efesios 2:20, edificados sobre la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesucristo es la roca eterna. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Entonces, amados hermanos, qué maravilloso el momento. Imagínense que el propio Cristo reconozca que Pedro ha recibido una revelación divina. Un momento glorioso. Pedro, yo creo que está en las nubes en este momento. Porque Pedro está con Cristo, está con los apóstoles, están todos juntos. Y Pedro da una declaración acertada, maravillosa. La más grande de todas las grandes. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se alegra, dice Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pastor, ¿qué significa eso? Significa que Pedro oía la voz de Dios. Significa que Pedro era un hombre de Dios. Significa que Pedro tenía, mi amigo querido, una conexión con Dios. En ese momento recibe una declaración divina. Usted ha hablado con el Padre, ha recibido una revelación divina. Santo de Dios, imagínese Pedro cómo está. Eso nos declara algo poderoso en Pedro. Santo es el Señor. Ahora, abra un paréntesis aquí, ya vuelvo al tema. Una persona que viene a Cristo, no importa qué profesión tenga, no importa cuántos estudios tenga, al igual que Pedro, Pedro era pescador. Yo no creo que Pedro fue a la universidad, yo creo que era un pescador. Santo es el Señor, como dice la Escritura. Yo creo que no tenía estudios Pedro, pero el Dios del cielo le reveló la palabra. O sea, Dios puede tomar a cualquier persona y su espíritu lo equipa, lo capacita. ¿Cuántos dicen amén? Así que nunca digan, no, yo no sé ni leer bien, yo no sé ni escribir bien, porque Dios puede tomarlo y transformarlo y hacerlo un hombre poderoso en las Escrituras. Cierro el paréntesis y vuelvo al tema. Entonces Pedro, amado hermano, da una declaración poderosa. Ahora recopilemos, ¿quién es Pedro? Pedro es un apóstol llamado por Jesús. ¿Cierto? Él lo llamó cuando estaba ahí trabajando con las redes.
Dios lo llama a Andrés, su hermano, llama a Pedro y a los demás. Jesús lo llamó al ministerio, Pedro se entregó de lleno a la obra del Señor, se fue con Cristo, dejó todo y está con el Señor. Es un hombre de Dios que ha vivido incluso lo sobrenatural del ministerio de Cristo. Puede recibir una revelación divina, ha caminado sobre el mar. Santo es el Señor. Imagínense Pedro caminando sobre el mar. Pedro mejor que nadie conoce el mar. Santo Dios, y ahora camina sobre el mar, algo imposible. Pero él lo vivió, por eso digo, Pedro ha vivido lo sobrenatural del ministerio de Cristo. Santo es el Señor. Y en este momento recibe una declaración, una revelación, divina, es algo extraordinario. Aleluya. Pero en el mismo capítulo, solo unos versículos más adelante, mete la pata a Pedro. Y tan terrible mete la pata Sí, Señor. que Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Pero antes le están diciendo: eres tremendo. Pero hermano, ni siquiera es un capítulo de diferencia. ¿Cuántos versículos son? A ver si me ayudan. Él reconoce, en el versículo 15 le dijo: vosotros quieren decir que soy. Respondiendo a Pedro, ya en el 16 lo reconoce. Y luego en el 23 le dicen: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, primero lo alaban tremendamente. Nadie más ha recibido una palabra como la de Pedro. Uno, ¿qué puede decir de Pedro? Oye, este apóstol está lleno del Espíritu. Este hombre tiene una comunión con Dios fluida. Este hombre debe orar bastante. Este hombre sí es espiritual de verdad, para que el Padre le haya declarado semejante revelación que ni siquiera los sacerdotes de ese entonces lo tienen. Qué tremendo es Pedro. ¿Y cuántos versículos después son? 5 o 6 versículos. 7 versículos después le dicen: apártate de mí, Satanás. Ahora, voy a hacerle la diferencia. No es que Pedro, amado hermano, no es que Pedro sea Satanás en sí, ni tampoco que Satanás se le haya metido dentro, sino que Pedro está haciendo una declaración que la hace el diablo. Jesús lo que ve, que lo que Pedro está hablando es literalmente lo que el diablo le ofreció en el desierto. ¿Qué era? Cuando Jesús está en el desierto, el diablo lo único que quería, ofreciéndole cosa tras cosa, era apartarlo de que él fuera a la cruz del Calvario. En el desierto, el diablo le dijo a Jesús: todo esto te daré. Le mostró todos los reinos de la tierra. Levántame esto, por favor, que quiero manotear aquí. ¿Cómo se levanta esto? Automático, mira, para arriba. Santo Dios, santo. Entonces, amados hermanos, gloria al Señor. Ahora todos mirando nos distraemos tan rápido aquí en la iglesia. Santo es el Señor. Bendito sea Dios. El diablo, no sé de qué manera, dicen algunos que como un espejismo, como en una pantalla como esta gigante, le muestra a Jesús todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto te daré. Y ponga atención en eso, que el que tiene poder sobre los reinos aquí abajo en la tierra, el que tiene poder sobre las riquezas y sobre los poderes en cada nación, es Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda. La gente dice: no, Dios es el que tiene el poder. Por supuesto, Dios es todopoderoso. Pero el que mueve aquí abajo, la mafia, el que mueve los grandes capitales en dinero, el que mueve todo esas cosas aquí abajo, el poder maligno, es Satanás, el diablo. Miren lo que dice el diablo: todo esto te daré, le dice, si postrado me adorares, desviándolo del propósito divino de que Jesús tenía que ir a la cruz para salvarlo a usted y para salvarme a mí. O
O sea, si Cristo no va a la cruz, ninguno de nosotros ni piense que va a ir al cielo. Porque en el cielo hay una puerta para entrar. Y esa puerta se llama Cristo y no hay más. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el hermano. Santo es el Señor. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos que por un momento una persona esté tan espiritual, tan metido con la revelación, con la palabra, y 7 versículos después esté siendo usado por el mismo diablo? ¿Ha visto a alguien así? Yo mismo, va a decir usted. ¿Cuántas veces hemos estado llenos del Señor? ¿Cuántas veces usted que en la iglesia ha hablado hasta lengua y después allá afuera ha hablado otras lenguas? ¡Santo! ¿Cuánta gente a veces está orando, hablando con Dios y a los 10 minutos se agarra con el esposo? ¡Aleluya! Y el esposo tiene que decir: apártate de mí, Satanás. Sí. Santo. Así es. Damos palmas de alabanza al Señor, hermano. ¿Cómo se puede entender esto, pastor? Bueno, desde que nosotros vinimos a Cristo, desde el día que Pedro conoció a Cristo, conviven dentro de nosotros dos naturalezas. Está la naturaleza carnal, que la recibimos, venimos con ella, estamos aquí en la tierra, pero cuando vinimos a Cristo y aceptamos al Señor en nuestra vida, comenzamos a tener una naturaleza espiritual, la que nos dio Cristo, el nuevo nacimiento, la persona espiritual ahora. Y esas dos naturalezas en nosotros pelean a diario. Todos los días pelean esas dos naturalezas dentro de nosotros. Una quiere hacer la voluntad de Dios y la otra quiere hacer la voluntad terrenal, carnal, la de la carne, la del pecado. Ahora, cuidado, voy a aclarar algo. Pedro no ha cometido un pecado moral. Pedro no se fue en adulterio, Pedro no está mintiendo, Pedro no es un borracho, Pedro no es nada de eso. Pedro es un hombre de Dios. Pero dentro de él también está la naturaleza carnal, que nos hace pensar fuera de lo espiritual. Y nosotros muchas veces a través de eso vamos a cometer errores. Santo es el Señor. Porque a veces, debiendo pensar espiritualmente, nos equivocamos y pensamos carnalmente. ¿Quién lo va entendiendo y da palma de alabanza al Señor? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, amados hermanos, desde que nacemos de nuevo, en nosotros conviven dos naturalezas, dos realidades: la carne, nuestra naturaleza caída, y el espíritu, que es la vida nueva que recibimos en Cristo. Esta tensión, esta pelea, esta lucha entre las dos, esta guerra que hay entre las dos, estará en nosotros hasta el día que Jesucristo venga por nosotros, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto. ¿Cuándo se acaba esta lucha, esta guerra, esta pelea? ¿El día que morimos o el día que suene la trompeta? ¿Cuántos están esperando que suene la trompeta? Las palmas son del Señor, hermano. Y este pasaje que hoy día leímos, este pasaje nos enseña algo, amado hermano, que aún después de grandes victorias espirituales, aunque a veces estemos ganando grandes victorias espirituales, gracias hermano, no estamos libres de la carne. Hay gente que se confía. Ayer tuvimos un día de bendición. Lloramos en el altar, hoy día es otro día. Ayer ya pasó. Hoy día nosotros los cristianos debemos vivir día a día. Debemos vivir nuestro presente. Hay gente que solo habla del pasado, ¿cierto? Y se acuerdan de grandes victorias del pasado.
avanzado, espiritualmente hablando. Yo antes tenía visiones, yo antes oraba, la gente se sanaba. Yo me acuerdo cómo oraba, yo me acuerdo cuando ayunaba, y ahora, y ahora no hay historia que contar porque Estaba así. Se acabó todo. muerto espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces podemos tener grandes victorias en lo espiritual, pero si no descuidamos, nuestra naturaleza carnal nos puede hacer fallar. Sí. No digan amén tan fuerte estos ángeles que hay aquí hoy día. Santo es el Señor. Estos días atrás tenemos un hogar de rehabilitación donde tenemos allá en la radio, tenemos un lugar y entonces hemos construido habitaciones y ayudamos a la gente que quiere rehabilitarse, los que aceptan a Jesús, cuando predicamos en las calles. Entonces estos días atrás me pasó una experiencia, estaba haciendo un trabajo ahí, siempre hay algo que hacer ahí, trabajando, serrucho, martillo y hacemos cosas ahí. Entonces, por ejemplo, si a veces nos falta una cama, hay que inventarse cómo hacer una cama. Sí. Santo Dios. Y trabajando ahí con uno nuevito que está con todo, que busca de Dios, que quiere, ¿cierto? Con corbata, anda arregladito, con Biblia, estamos trabajando y se le sale tremenda palabrota. Y entonces yo hice como que no escuché nada. Yo seguía ahí trabajando con él. Santo es el Señor. Pero él se muere de vergüenza, pues yo lo dejo que él reaccione. Se muere de vergüenza, le cambió el color de la piel. Y de repente me dice, pastor, discúlpeme. Y yo le dije, ¿qué pasó? No, que se me ha salido, dijo. Tremenda palabrota ahí trabajando, santo es el Señor. Y yo le digo, siervito, usted no está libre de la carne. Ninguna melodía. Entonces, usted todavía vive en este cuerpo y va a tener que luchar con eso. Entonces me preguntó, ¿cómo le hago, pastor? Y yo le digo, mire, cada vez que a usted se le salga un sapo, una culebra, cada vez que se le salga algo, pídale perdón a Dios. Fue el tratamiento que Dios hizo conmigo. Cuando yo me convertí a Dios, se me salía una mala palabra, me daba vuelta y decía, Señor, perdóname, yo no quiero que mi boca sea instrumento de maldición. Entonces cada vez que se me salía una mala palabra yo me daba vuelta y oraba a Dios. Y a los poquitos días eso se acabó. Santo remedio, dice María Juan. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A su nombre, gloria. Entonces podemos estar llenos del Señor a veces, pero si bajamos la guardia un ratito, la carne nos quiere hacer pensar terrenalmente y fallar el blanco perfecto que es Cristo. Una persona está llena del Señor, dice vamos a apoyar la obra con todo, se descuida espiritualmente y empieza a pensar carnalmente. Miren, ¿para qué vamos a ir tanto a la iglesia? ¿Para qué nos vamos a congregar tanto? ¿Para qué vamos a ayunar tanto? ¿Para qué vamos a ir para allá todo el tiempo? Ve que en nosotros hay dos realidades. Santo es el Señor. Pedro le está diciendo al Señor, Señor, no permitas que te pase eso. ¿Qué cosa? Que vaya a la cruz, que reciba golpes, que vaya a ser clavado, que vaya a ser crucificado. No permitas que te pase tal cosa. La Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mire. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, verso 41. El apóstol Pablo añade en cuanto a este tema, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Gálatas 5:17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién va a ganar en nuestra vida? ¿La carne o el espíritu? Espíritu. Eso suena bonito. Suena muy bien. Santo es el Señor. Pero el problema es día a día. ¿Cuántos están recibiendo una enseñanza esta hora? Denle palmas de alabanza al Señor.
hermano, primero habló con una revelación tremenda y ahora intenta convencer a Jesús de evitar la cruz. Cristo discierne inmediatamente la influencia detrás de estas palabras y lo llama por su nombre. Apártate de mí, Satanás. Oiga, yo aprendo algo aquí tremendo, hermano. Yo aprendo algo aquí tremendo de la actitud de Pedro, de la forma, porque yo tengo que sentirme representado por Pedro. ¿Sabe cómo hace Pedro? Pedro es impulsivo. Pedro es impulsivo. Y como dice mi obispo, yo prefiero a un Pedro impulsivo ante a un hermano que no haga nada. ¿A qué me refiero? A que el comportamiento de Pedro siempre era impulsivo. Por ejemplo, si eres tú el que viene por el mar caminando, permíteme que yo vaya. Ningún otro apóstol dijo algo, pero Pedro inmediatamente, rápidamente, todo espantado, vieron un fantasma caminando por el mar. Era Cristo que venía acercándose. No temáis, yo soy. Si eres tú, déjame que yo vaya. ¿Ve Pedro cómo es? Entonces, prefiero un Pedro que camine y se hunda, antes que un hermano que quede sentado arriba y no diga nada. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Cuánta gente tenemos que no hace nunca nada? ¡A su nombre! Entonces, amado hermano, santo es el Señor, digo que Pedro me representa y yo veo la actitud de Pedro. Cuando es regañado, ¿cuál es su comportamiento? ¿Se fue enojado? En la Biblia vemos a muchos que se fueron mal. ¿Cuánta gente escuchó a Cristo y se fue, nunca más apareció? El joven rico. ¿Qué pasó cuando Cristo le habló con tanto amor? Con una palabra poderosa. Se alegró con él y dice, le amó. ¿Por qué le amó? Porque el joven rico dijo, todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y dice, Jesús le amó. Miren qué lindo que Jesús nos ama. Lo amó, santo es el Señor. Y entonces, amados hermanos, Jesús le dice, entonces, ¿estás listo? Una cosa te falta. ¿A cuánto le falta una o varias cosas? Una te falta, le dijo a él. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. ¿Sabe lo que le está diciendo, muchacho? Tú has guardado todos los mandamientos. Tú estás decidido. Vente conmigo a la causa. Aquí nos va a tocar pruebas, dificultades, nos va a tocar morir, pero tú no te preocupes que tú estás listo, vas para el cielo. Vas a cruzar ante la eternidad. Santo es el Señor. O a lo mejor lo estaba llamando a ser apóstol. No lo sé, pero lo llamó. ¿Y sabe qué hizo el muchacho? Media vuelta y se fue. Y la Biblia dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas, muchas posesiones. Y a veces las cosas materiales no nos dejan, porque la parte humana nuestra va por el lado de lo material y no nos deja ver, no nos deja seguir a Cristo como Él quiere. Ay, Dios mío, me quedé solo con esto. ¿Qué está pasando que nadie alaba a Dios? Santo es el Señor. ¿Cuánta gente se fue decepcionada de Jesús? La Biblia dice que se fue triste el joven rico y no volvió. Jesús tampoco lo siguió. Jesús no le rogó. Hay hermanos que hay que rogarle constantemente. Jesús no le rogó al joven rico. Al contrario, ¿sabe qué hizo? Llamó a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dijo, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Cuán difícil es. No podemos servir a dos señores. Ya, vamos a cambiar el tema porque esto está duro. Cada vez la silla está más fuerte. Santo es el Señor. Pero la verdad es la verdad. No podemos servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro, o amarás al otro y aborrecerás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El joven rico no volvió. Pedro se quedó. La regañada fue fatal. Apártate de mí, diablo.
Apártate de mí, Satanás. ¿Sabe lo que significa Satanás? Adversario, contrario, enemigo. Sí, amén. Le están diciendo diablo. Pero él se quedó. ¿Y usted aguanta una corrección? Salen puros quejivos aquí hoy día. ¿Aguanta una corrección o no aguanta una corrección? A veces a los hermanos no se les puede decir nada. Por eso les dije, yo de Pedro estoy aprendiendo algo. Algo tremendo. Que cuando yo me equivoque y me corrijan, tengo que decir amén. Un amén, gloria a Dios. Ahora, otros aquí dicen amén, pero el día que les toque corrección, vamos a ver si dicen amén. Se va triste. Bueno, voy, van a decir. Es difícil, ¿no, hermano? Y se ha fijado que hay gente que dice, Jesús es solo amor, Pero feo consumido. pero distorsionan ese atributo de Dios del amor, lo distorsionan. Y quieren hacernos ver como que Jesús, por causa del amor, no corrige, Sí, corrijo. no disciplina, no exhorta. Y en la Biblia sí exhorta, sí corrige. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El mismo Pedro lo exhortó fuertemente, gloria al Señor. Y una regañada como esa no sé si la vamos a soportar. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, dos realidades que hay en nosotros, la espiritual y la carnal. Y vuelvo a repetir que no estamos hablando de pecados morales, estamos hablando de decisiones que la carne nos lleva a decidir cosas que no están agradando a Dios. No están en la perfecta voluntad de Dios y es la carne la que nos traiciona. Santo es el Señor. La carne puede hablar en lenguas, santo es el Señor, pero oponerse a la voluntad de Dios muchas veces. A su nombre. Pedro usa palabras de compasión. ¿Sabe cómo dice? Ten compasión de ti, que nada de esto te acontezca. Pero detrás de esto se esconde la tentación de evitar la cruz que quería Satanás. Alabado sea el nombre del Señor. La carne siempre busca lo cómodo, lo inmediato, lo popular. El espíritu busca siempre la obediencia, la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Esta palabra nos enseña que una gran revelación ayer no te asegura que hoy día vas a andar ahí arriba. Una persona puede ser tremendamente usado por Dios y al otro día estar pensando como cualquier carnal si no se cuida. Y todos los que estamos aquí sabemos que esto es real. Porque nosotros mismos que vivimos en esto, vivimos en el Evangelio, vivimos predicando, andamos aquí, tenemos que cuidarnos. A su nombre, gloria. ¿Cuántos Pedro aquí pueden decir amén? Debemos cuidarnos, hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de la carne. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. A su nombre sea la gloria. Entonces nosotros tenemos que examinarnos a nosotros. ¿Pensamos en las cosas de los hombres o pensamos en las cosas de Dios? ¿Miramos como miran los hombres o miramos como mira Dios? ¿Vemos las cosas espiritualmente o las vemos carnalmente? ¿Avanzamos? ¿Cómo avanzamos? Hasta veces cuando alguien va a dar una ofrenda. No, dice esa ofrenda, ¿y para qué la van a ocupar? A ver, ¿qué van a hacer con esa ofrenda que di? Pero no piensa él en lo espiritual. Yo estoy dando de lo que Dios me da. Estoy compartiendo en su obra. Estoy dando mi ofrenda al Señor. Amén. Santo es el Señor. Todo lo mira con ojo carnal. Nosotros debemos cambiar eso y permitir que el Espíritu sea el que gobierne nuestras vidas. Lo espiritual. Cuando vamos a venir al culto, gloria al Señor. Yo voy a ir al culto porque yo necesito, porque la palabra me demanda, porque en la obediencia está la ganancia. Y la Biblia dice que debo congregarnos, gloria a Dios. La carne te va a decir que quédate en la casa, ándate al mall, ándate a ver la familia, anda a pasear. ¿Qué te dijo la carne hoy día? ¿Usaste para venir?
lucha. Hay una lucha constante. Amén. No crea usted que se le va a llevar fácil. No, todos los días usted va a tener que luchar por hacer la voluntad de Dios. Amén. A su nombre. Pastor, ¿cuál es la recomendación? Número 1, tienes que fortalecer la vigilancia. Sí. ¿Cómo fortalezco la vigilancia? A través de la oración. Orando. Orar. Miren lo que dice el Señor, para que no caigáis en tentación. Amén. Pero cuidado que no dice para que no seáis tentados. Porque vamos a ser tentados igual, o ores o no ores. Vas a ser tentado igual en todas las áreas. Como Jesús. Santo es el Señor. Entonces Jesús dice, orad para que no caigáis. O sea, que vamos a ser tentados, vamos a ser tentados. Sí. Pero si estamos en oración, Dios nos va a ayudar. Amén. Nos va a librar, nos va a hacer ver con los ojos del Espíritu. Nos va a decir esto no y esto sí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el santo nombre del Señor. Maravilloso el ver el ejemplo de Pedro, dije en delante, cómo él perseveró, a pesar de todas las veces que se equivocó. ¿Cuántas veces se equivocó? Son incontables. Si hasta el último día agarró la espada y le cortó la oreja al soldado, a Malco, el ayudante del sumo sacerdote. Pedro tuvo un celo terrible. Pedro tuvo un celo porque ese hombre, Pedro lo miró como el traidor más grande que puede existir. Porque él venía dirigiendo al grupo. Santo es el Señor. Y cuando venían llegando, Pedro sacó la espada. Fíjense que Jesús jamás anduvo cortando a nadie. Jesús jamás anduvo con espada cortando gente. Y los que andaban con él tampoco tenían que tener espada. Amén. Santo es el Señor, pero Pedro la tenía guardada. La tiempo la cargaba. Escondidita la andaba trayendo porque en el momento de los momentos La sacó. la sacó. Y la Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir manifiesta? Que no la puede ocultar. Tarde o temprano lo va a sacar. Sale la luz. Santo es el Señor. Por eso que tenemos que tener cuidado. Y algunos son bastante arriesgados. Y hay algunos que por ahí andan, ya no confían en el ángel de Jehová, andan trayendo un 38, andan trayendo por último un 22 corto, dicen, andan trayendo ahí. Por si acaso, dicen los chiquitos. Porque nadie lo ve. Santo es el Señor. Nadie sabe, nadie te ve. Bendito sea Dios, dice, la tengo guardadita ahí por cualquier cosa, un asalto o que vengan encima. Santo es el Señor. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y desechar todo lo que nos sirve. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pedro otra vez quiere hacer las cosas a su manera. Y no a la manera de Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, no es con espada. La Biblia dice, a través del profeta, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová. La vida de Pedro es extraordinaria para entender el cambio. ¿Cómo una persona puede estar llena de Dios y al rato decirle, apártate de mí, Satanás? Yo tengo que aprender de Pedro. No sé usted. ¿Cuántos tienen que aprender de Pedro? ¿Por qué tengo que aprender de él? Porque la vida de él es una vida, amado hermano, completamente transformada y es un ejemplo para nosotros. Fíjense en esto. ¿Cuántas veces se equivocó Pedro? Santo Dios, les dije, hasta el último día de la vida de Cristo, antes de ir a la cruz, Pedro se equivocó. Amén, aleluya. No se había convertido. Pedro, en el momento de ir a la cruz, Jesús le dice lo que le va a suceder. Jesús dice, esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí. Van a arrancar, va a quedar la grande, me van a golpear. Y Pedro se para. ¿Sabe lo que dice? Aunque todo esto se escandalice, yo no me voy a escandalizar. Yo doy la vida por ti. Y estaba, ¿sabe qué estaba haciendo? Mirando en menos a los hermanos. Estaba mirando en menos a los hermanos y hay gente así en la iglesia. Santo. No,
este no sirve, este tampoco. Este es menos, yo sí. Y Pedro le estaba diciendo, aunque todo esto se escandalicen, yo no me escandalizaré. Mi vida pondré por ti. Le hizo 5 promesas tremendas. Le dijo: a la cárcel estoy dispuesto a ir por ti. Lea los evangelios diferentes, amado hermano, promesas que Pedro le hizo a Jesús antes de ir a la cruz. Y Jesús, como conoce todas las cosas, le dice: Pedro, antes que cante el gallo, me habrán negado 3 veces. Santo Dios. Antes de ir a la cruz, cuando estaban orando allá en el monte, ¿se acuerdan? Jesús fue a orar. Tenía una lucha tremenda Jesús en su humanidad, porque en Jesús también habían 2 naturalezas. Estaba en él no simplemente la naturaleza espiritual, sino la naturaleza divina. Porque él es divino. Él es Dios. Y estaba la naturaleza terrenal, carnal. Y esas 2 naturalezas en él había una pelea, una pugna tremenda, que la Biblia dice que estaba angustiado hasta el alma. Y dice que en esa angustia buscaba de Dios en el monte, y llevó a Pedro, Jacobo y Juan a orar con él. Y no pudieron orar 1 hora. Santo es el Señor. No pudieron orar 1 hora. Jesús oraba intensamente, y dice que él oraba y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían. Había un impacto en su vida. Algo terrible estaba pasando en su alma, porque dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Para que Cristo diga eso, algo terrible. Una vez, cuando yo era muchacho, estudiábamos esa palabra para ver qué significa eso, paso a paso. Y entonces decíamos, al estudiar esta palabra en un grupo de estudio donde yo estudiaba en el ministerio, estudiábamos y decíamos: ¿por qué él está en esta condición de sudar grandes gotas de sudor, así como de sangre? Estaba mezclado en él sudor con sangre. ¿Qué sucede en la vida de él? Entonces los comentaristas bíblicos dicen que Jesús tenía temor. Y alguien dice: pero él puede tener temor a alguien si él es Dios. ¿Dios le puede tener miedo a algo? Hay una pura cosa a la cual él tuvo temor en esta tierra. ¿Sabe cuál cosa era esa? El Dios justo, el Dios poderoso, el Dios de la santidad, el que conoce y enseña la santidad. Por primera vez en esta historia, tiene que tener contacto con el pecado. El pecado tuyo y el pecado mío debe tomarlo, y él no puede tener contacto con el pecado. Es Dios santo y 3 veces santo, y él tiene que tomar tu pecado, tu inmundicia, mi pecado, mi inmundicia, y cargarlo sobre él y llevarlo a la cruz. Y está en un momento terrible. Dicen que eso es prácticamente un pánico lo que le sucede, y necesita ayuda, que le ayuden a orar al Padre. Incluso le llegó a decir al Padre: si hay otra posibilidad, si hay otra forma, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. ¿Se podrá hacer algo para salvarlos de otra manera y no tener contacto con el pecado? Santo es el Señor. Y venía a ver a los muchachos y estaban dormidos. ¿Y sabe a quién despertaba? A Pedro. Estaba Pedro, Jacobo y Juan. Y no despertaba a los demás. Y les decía: Pedro, ¿no has podido velar conmigo 1 hora? Y volvía a orar. ¿Sabe qué? Parece que él oraba y no tenía respuesta. Él llegó a decir: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él sentía el abandono, él sentía la soledad. Él sentía que los cielos se habían cerrado para él. Está en un momento terrible y necesita que oren por él. Y no están orando. Le dijeron que sí, pero están dormidos. Igual que cuando ¿cuánta gente, digo yo, me pide la oración en un día? ¿Cuánta gente en una semana, en un mes, en un año?
¿Cuánta gente me pide orar? Yo le oro por el teléfono. 2, 3 de la mañana me despiertan algunos. Pastor, mi hijo está mal, está endemoniado, a la liberación por el teléfono. Y yo allá acudiendo a la gente ayudando. Y cuando uno ha estado mal le dice, ore por mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús está en ese momento y le dice a Pedro, ¿no has podido velar conmigo 1 hora? Yo preguntaba una vez por qué Jesús solamente despierta a Pedro y no regaña a los demás, a los otros 2. Y era porque a Pedro le venía el momento más difícil de todo su ministerio. Pedro iba a negar al Señor. Le venía el momento donde Satanás lo iba a psicosear, psicológicamente lo iba a dañar. Quizás le iba a decir, suicídate, mátate. ¿Se recuerdan cómo estuvo Pedro 3 días llorando? Amargamente. Santo es el Señor. Jesús lo despertaba y Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero zarandeado como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Cuánto dice el amén, hermano? Quiero terminar esta parte, amado hermano, que les digo de Jesús orando en el Getsemaní. Que Getsemaní significa prensa de olivas. Porque fue allí donde Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso dice Isaías 53. Santo es el Señor. Jesús está ahí orando en el monte. Y de repente, dice la Escritura, cuando la última vez que vino a despertarlo y volvió a orar, dice, de repente descendió un ángel del cielo. Y dice, y le fortaleció. ¿Sabe qué significa esto maravilloso? Que, mire, a veces hasta el cielo está cerrado para nosotros, pero Dios no nos abandona. En el momento más difícil de la vida de Cristo, en el momento donde Él está quebrado, llorando, hecho pedazo allá arriba y no hay solución alguna, dice que un ángel lo fortaleció. Santo es el Señor. Santo es el que vive. Santo es el que vive. Bendito sea Dios. Entonces alguien se pregunta, pastor, ¿cómo es que un ángel puede fortalecer al propio Jesús? ¿Cómo es que un ángel puede fortalecerlo? Santo es el Señor. Isaías 53:10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Escuche esto, mire. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Saben qué dicen los comentaristas bíblicos? Que el día en que el ángel lo fortaleció, ¿qué fue lo que el ángel le dijo para poder fortalecerlo, animarlo, ayudarlo en ese momento? Se cree que el ángel hizo esto. Le mostró el fruto, la paga, la cosecha por lo que él iba a hacer. ¿No me está entendiendo? Le iba a mostrar a Nelson Portillo que Nelson Portillo estaba perdido y que no había solución alguna por su pecado, por su maldad. Y le decía, pero con tu muerte en la cruz del Calvario, Nelson Portillo tendrá perdón de su pecado en la sangre que vas a derramar en la cruz del Calvario. Ese era el fruto de la aflicción de su alma. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Amados hermanos, Jesús murió por nosotros. Y lo que lo sostuvo en la cruz no fueron los clavos, fue el amor por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén esa palabra, hermanos? Maravilloso el Señor. Pedro quería evitar el sufrimiento humanamente actuando. Nosotros no permitamos que a veces nos suceda esto cuando hay una visión espiritual. Vamos a avanzar con la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a tomar un programa de radio, vamos a agrandar el templo, vamos a
hacer y aparece el hermano, no, es que no estamos muy bien económicamente. Me dan ganas de mirarlo y decirle, apártate de mí, Satanás. Santo es el Señor, por fe avanzamos, por fe andamos. ¿Cuántos dicen amén? Pedro tuvo un cambio rotundo. Pedro siempre se equivocó. Hemos leído, hemos examinado cómo el propio Cristo lo llama, apártate de mí, Satanás. Pero un día, después de haber negado al Señor, lo negó 3 veces y con maldición. Algún día le predicaré de la negación tan terrible que hizo Pedro. Y la Biblia dice que cuando Cristo murió, Pedro lloró esos 3 días amargamente. ¿Saben? La última vez que lo negó es la que más me clava una daga en el corazón cuando lo leo. Porque la Escritura dice que Pedro lo negó una vez, lo negó otra vez. Una muchacha lo miró y le dijo, tú también estabas con ellos. Tu forma de hablar te delata. Porque los cristianos nos parecemos en algunas cosas. Cuando decimos Dios te bendiga, o estamos conversando a veces y decimos amén. Aunque a veces va a la reunión de colegio, están diciendo algo que son gente del mundo, están hablando algo y uno dice amén. Se le salen los amén en todos lados. Algo le pasó a Pedro, que esa muchacha lo escuchó hablar y dijo, tú también eres de ellos porque tu forma de hablar te delata. Santo es el Señor. Y Pedro negó con maldición el camino del Señor. Y la Biblia dice que la última vez que lo negó, dice que llevaban arrastrando a Cristo. Lo llevaban a la cruz, lo llevaban. Y cuando Cristo dice que se volteó y miró a Pedro. Lo miró que lo negó y el gallo cantó. Santo es el Señor. ¿Sabe? Esa mirada de Cristo, al conocer la Escritura, al conocer al Cristo de la gloria, no fue una mirada de condenación como usted y yo lo hacemos. Cuando alguien nos traiciona, lo miramos con rabia. Jesús no lo miró con rabia. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía cómo Pedro iba a ser atormentado por los demonios ahora. Ha negado al Señor. ¿Usted cuántas veces lo ha negado? ¿Cuántas veces lo ha negado? ¿Cuántas veces usted ha traicionado al Señor? ¿Sabe? Pedro está mal, lloró amargamente. Y cuando Cristo resucita al tercer día, lo primero que hace es decirle, vayan a buscar a los apóstoles y llamen a Pedro. Lo primero que hace es buscar a Pedro. Con el primero que tuvo una reunión fue con Pedro. Santo es el Señor, qué lindo es el Señor. Qué maravilloso es Cristo. ¿Qué quiero decirte esta hora? Quiero decirte que no importa cómo hayas caminado, no importa lo que hayas vivido, a lo mejor cuántas cosas has hecho, has estado peor que Pedro, que lo has traicionado, te has dejado influenciar por palabras dañinas como las del diablo, te ha opuesto a la obra. Yo no sé lo que has hecho, pero si tú te entregas en las manos de Dios y te llenas del Espíritu y te bautiza el Espíritu Santo, tú puedes ser transformado en otro hombre, en otra mujer. Pedro fue lleno del poder de Dios y fue transformado. La Biblia dice que cuando vino el poder del Espíritu, cuando vino el bautismo en el Espíritu, en Hechos capítulo 2, estaban todos orando. Ahora Pedro ya estaba perdonado y estaba orando. Fíjese, está orando con los 120 que quedaron. 1 Corintios 15 dice que eran 500 los que estaban esperando al Mesías, al Cristo de la gloria, que resucitara, que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, obedeciendo a Cristo, que les dijo, no se muevan de Jerusalén, porque dentro de no muchos días vosotros recibiréis poder desde lo alto. Y entonces me seréis testigos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuche esto, Pedro obedeció. Ahora Pedro va a ser
bautizado con el Espíritu, descendió el Espíritu como viento recio. Se escuchó un estruendo grande en la casa. Se metió un estruendo terrible ahí adentro como un viento recio que soplaba, dice la Biblia. Y descendió el Espíritu Santo. Y descendieron lenguas como de fuego. Se asentaron en cada cabeza de los que estaban ahí. Y fueron todos llenos del Espíritu. Hablaban nuevas lenguas. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Y ahí estaba Pedro. Y ahora Pedro ya no actúa como antes. ¿Por qué? Porque ahora lo bautizó el Espíritu. La Biblia dice que unos inconversos empezaron a burlarse y decían: estos están llenos de mosto, están llenos de vino, están embriagados, por eso actúan así. Y Pedro se paró y ya no agarró espada, no agarró una silla para darles. Ahora dice que les dijo: hey, esto que ustedes están viendo aquí, no es que están ebrios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Oiga, dice que se paró y los 11 apóstoles con él. Perdón, 10, porque Judas ya no estaba. Los 10 apóstoles detrás de él. ¿Qué quiere decir eso? Que sabes, Pedro, cuando Dios lo levanta, los apóstoles no dijeron: hay que apartarse de este que lo negó, hay que apartarse de este traidor. ¿Sabe lo que hicieron los apóstoles al lado de Pedro? ¿Cuántos dicen amén? Se pararon con él. Y Pedro enfrentó a esos hombres y les dijo: estos no están ebrios, sino que aquí se ha cumplido la palabra profética, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Y empezó a citar las escrituras de una manera poderosa, tan poderosa, que 3000 se convirtieron a Cristo. Usted no se imagina lo que Dios puede hacer con usted. Usted no se imagina lo que Dios puede hacer con usted. Pero usted tiene que dejar de pensar terrenalmente. Usted tiene que dejar de andar terrenalmente. Usted tiene que volver a Dios. Usted tiene que pedirle a Dios: Señor, yo quiero ser bautizado con el Espíritu. Yo quiero ser como Pedro, que ahora ve las cosas distintas, diferentes. ¿Sabe? Pedro comenzó a ser tan usado por Dios. Tan usado por Dios cuando el Espíritu lo bautizó, que la Biblia dice que la gente tenía tanta fe que después incluso traían los enfermos a la orilla de los caminos por donde iba a pasar Pedro, porque aún decían ellos, creían que tan solo la sombra de Pedro los topara y iban a ser sanos. Ellos tenían tanta convicción en que Pedro ahora es un hombre de Dios transformado, es poderoso en la palabra. Gloria a Dios. Oiga, usted ha cometido errores, Dios no te desecha, Dios te ayuda, Dios te restaura. Dios no está condenando en este momento, Dios está ayudando a los siervos, Dios está ayudando a la sierva. Dios no quiere que te pierdas, Dios quiere que tú vayas al cielo, Dios quiere que tú seas salvo. Ahora Pedro es usado en la palabra poderosamente. Ahora Pedro, mi amigo querido, predica en la casa de Cornelio, desciende el poder de Dios, la gloria de Dios llena ese lugar. El llamado apóstol a los gentiles comienza a predicar de una manera poderosa. Dios transforma vidas, sana enfermos, resucita muertos a través de Pedro. Resucitó a Tabita, resucitó a Dorca. El Pedro maravilloso ahora en las manos de Dios, hermano. ¿Qué cosas Dios puede hacer con una persona que se humilla delante de Dios? ¡Aleluya! Bendito Dios. Gracias, Señor amado. No, yo no tengo solución, yo no tengo remedio, yo no tengo arreglo. Mentira, ese es el diablo que te dice eso. ¡Aleluya! Tú tienes que volverte a Dios de corazón. Tienes que abrir tu corazón para que Dios te use. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Oiga, una pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos equivocado tantas veces? Hemos tomado malas decisiones, hemos hecho cosas que no agradan a Dios, pero cuando nos hemos vuelto a Dios, Dios nos perdona. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
preocupe de esa mala gente. Usted preocúpese que Dios lo perdone. Preocúpese que Dios lo levante. Preocúpese que Dios lo use. ¡Aleluya! Bendito Dios. Allá en El Salvador escuché que cantaban: bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía, ¿qué cosa? El espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Llegó a ser tan grande para la gloria de Dios que Dios lo utilizó para la salvación a los judíos. Dije gentiles anteriormente, ratifico, ese fue Pablo, pero a Pedro Dios lo usó para llevar la palabra al mundo judío. Y fíjense, hermanos, que una persona con tantos defectos y errores puede ser usada por Dios de una manera extraordinaria, que Pedro llegó a ser inspirado por el Espíritu Santo y a escribir parte de la Biblia. ¿Sabe que aquí hay libros que escribió Pedro? Primera, segunda de Pedro, es parte del libro de los Hechos, el capítulo 4 del libro de los Hechos en adelante. Hay varios capítulos que la Biblia usa para hablar solo de Pedro. ¿Cómo puede ser una transformación tan maravillosa? Porque se entregó en las manos del Señor. Confió en Dios. No le importó cuántas cosas vivió. Todas las cosas que vivió no lo hicieron retroceder. No retrocedas. No retrocedas. Sigue adelante. Confía en el Señor. Dios va a hacer algo contigo. Dios puede hacer algo contigo. Dios puede perdonarte, levantarte, llenarse con tu espíritu. Llenarte con su espíritu. Dios puede transformar tu vida y usarte grandemente para su gloria. Yo quiero orar por usted hoy día. Quiero orar por usted. Siente en su corazón venir al altar. Véngase, véngase. Véngase al altar del Señor. Humillémonos delante de Dios. Necesitas humillarte, decir: Señor, yo soy peor que Pedro, Dios mío. Señor, yo, Padre Celestial. Véngase al altar, oremos delante de Dios. Necesita arreglar cuentas con Él. Vente al altar. Vamos a hablar delante de Dios. ¿Cuántas veces le hemos fallado? Hemos pecado. Vente al altar, hemos escuchado su palabra. Hemos venido a eso. Sube la alabanza un poquito, sube eso. Hemos venido a esto. Hemos venido a escuchar su palabra poderosa. Esta palabra hoy día habla de nuestras vidas. Esta palabra en el altar, sobre en el altar no se cruza. Aquí estamos en su presencia. Sube en el altar, hermanito. Nosotros necesitamos, Dios mío, eso que tiene Pedro. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser llenos. Necesitamos que nos perdone, Señor. Necesitamos que nos perdone, Señor. Necesitamos, Señor, ser llenos del Señor. Llenos de tu Espíritu. Perdona nuestros pecados, Señor. Por favor, Dios mío, aquí estamos ante tu presencia. Te pedimos, Cordero de Dios, que tú por misericordia nos laves y nos limpies con esa sangre preciosa, Señor. Ayúdanos, Dios mío, no queremos ser carnales. Vivimos en este cuerpo de muerte, como dijo Pablo: ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Tantas veces que nos lleva a errar, nos lleva, Dios mío, Padre Celestial, a hacer lo que no queremos hacer. Límpianos en esta hora. Santifícanos con esta palabra. Limpia nuestra vida, Señor. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me apartará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo nos puede librar, Cristo nos puede ayudar.
Humillémonos delante de Él en esta tarde. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle su misericordia. Pidámosle a Él su ayuda. Señor, bendice a tu pueblo. Señor, bendice a tu pueblo. Y ayúdanos, Señor, a avanzar, a seguir con esa, Dios mío, bendición del cielo. Padre, ayúdanos, Dios mío, a mejorar nuestro caminar. Que esta palabra que nos instruye, Dios mío, no permita, Padre Celestial, que vamos, Dios mío, Padre amado, a retroceder por nada. Que hemos cometido muchos errores en este caminar, Dios mío. Pero confiamos en que tú nos ayudarás, Señor. Confiamos en que tú nos ayudarás, Señor. Confiamos en que tú nos ayudarás, Señor. Confiamos en que tú, Dios mío, nos ayudas a perseverar, a avanzar hasta el final. Bendice a tu pueblo, Padre, llénalos con tu espíritu. Que tu presencia viva los llene, Dios mío. Bendice, Dios mío, a mi hermano Omar, Señor. Llénalo, Padre, por misericordia. En nombre de Jesús. Oramos, Señor. Oramos, Señor. Bendice a tu siervo, Padre. En nombre de Jesús. Sin ti estamos perdidos. Sin tu ayuda no podemos. Sin tu ayuda, Dios mío, no servimos, Padre. Necesitamos ese poder de lo alto. Necesitamos ese poder de lo alto. En nombre de Jesús, llena, Dios mío, nuestra vida. Llena nuestra vida, Cordero de Dios. Levántanos de esta oración, Señor. Fortalecido. Gracias, Señor Jesucristo, por el maravilloso. Gloria. ¿Hay alguien que no haya entregado su vida a Cristo para orar por usted? Habrá alguien que no ha entregado su vida a Cristo y al escuchar su palabra dice: yo debo entregarme a Jesucristo. Necesito al Señor. Necesito entregar mi vida a Jesucristo. Si hay alguien que hoy día vino y necesita entregar su vida al Señor, si ustedes quieren voluntariamente entregarse, quisiera orar por ustedes. Quisiera que Dios haga una obra en usted. Dios te bendiga. Bienvenido. Dios te bendiga. Vamos a orar. ¿Quieres entregar tu vida, Señor? Vamos a orar por él. ¿Habrá alguien más que hoy día necesite entregar su vida al Señor? Joven, hermano, señorita, necesitan a Cristo. Hay alguien que diga: yo necesito entregarme a Cristo. Necesito que Dios me perdone. Yo termino de predicar y me voy, pero no sabemos si nos volvemos a ver, porque Dios puede venir esta tarde o nos toca partir, no sabemos. Pero si usted escuchó la palabra y necesita restaurar su vida con Cristo, sea valiente, levante su mano para orar por usted. Ahí donde está, ahí atrás, levante su mano. Queremos orar por usted. No se vaya a ir perdido a su casa. No se vaya a ir mal. Aquí hay un valiente que vino al frente. Vamos a orar al Señor para que Dios lo reciba. Para que Dios lo limpie. La palabra hablada a su vida. Vamos a orar. Dios mío, mira, aquí está su vida. Él ha venido al frente, Señor. Quiero orar, Dios mío, por él, Padre, perdona sus pecados. Límpialo, por misericordia, Padre. Tu sangre tiene poder, Señor, para limpiar hasta el más vil pecador. Dios mío, Padre, tu sangre poderosa, tu sangre, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. Recíbelo, Señor, por misericordia. Yo oro por él, Señor, y te pido que lo recibas. Repite esta oración conmigo así: Padre nuestro, he oído tu palabra. Quiero pedirte perdón por mis pecados.
pues tú me conoces y no puedo esconder nada de mí. Límpiame